En la materia de riesgo de crédito, estaremos viendo los factores críticos que se evalúan a un sujeto de crédito. Normalmente estos factores son evaluados al momento de la originación y tienen una correlación directa, mientras más fortalecida sea su evaluación, en minimizar el riesgo de crédito. ¿Cuáles son los factores principales que se deben evaluar al momento de otorgar un crédito y por ende de cuantificar para poder medir adecuadamente el riesgo de crédito al que nos exponemos en la emisión de los préstamos? Normalmente esta es una de las metodologías clásicas que se les conoce como el modelo de las 4 Cs, 5 Cs, 6 Cs. Aquí se ha ampliado a un modelo de 8 Cs, ¿verdad? El primero es carácter, y esta es sumamente importante en empresas o empresarios que no son del sector formal y que tienen una alta informabilidad o incluso no están ni bancarizados y no hay como un scoring pasado histórico que me dé alguna línea base. El carácter se vuelve altamente crítico. ¿Y qué es el carácter? La cualidad, la honorabilidad, la solvencia moral del cliente. Otro de los factores es la capacidad de pago. Y este es sumamente importante, ya que adecuadamente medir la capacidad de pago y tener técnicas efectivas para medir su capacidad de pago, recordemos que no es la foto histórica, ni solo la foto de hoy de un cliente cuando se origina, es la proyección de su capacidad de pago futura. Y es esa capacidad que nos va a demostrar y que debemos construir en una metodología adecuada al momento de la originación para que se generen los fondos que le permitirán al cliente pagar la obligación crediticia. Otro de los factores es el capital. Hablando del capital, esa robustez o solvencia financiera que el cliente pueda tener, ese respaldo monetario, reserva financiera, llamémosle patrimonio, y es uno de los principales indicadores que puede tener el cliente y que infiere directamente en algunas de las dimensiones que estuvimos viendo en el otro video. La solvencia del cliente financieramente hablando, o ese patrimonio y capital, es un factor crítico al momento de la originación. Y también al momento de verificar variaciones cuando estamos evaluando un cliente. El colateral. El colateral, recordemos que habla de cómo es la forma en que nosotros vamos a asegurar esa recuperación del crédito. Es un indicador que nos va a decir qué tan probable es recuperar este crédito en caso de impago. Aquí podemos tener figuras solidarias, fiduciarias, que es lo que llamamos como fiadores o codeudores. Podemos tener también prendas, hipotecas, garantías de diferente índole. Hoy se han desplegado bastante lo que son los fondos de garantía. También un cliente puede respaldar 100% su crédito con recursos propios, como puede ser depósitos en otras instituciones financieras o inversiones. Eso va a depender de acuerdo a las modalidades de colaterales que aceptemos como emisores del crédito, pero el colateral nos ayuda a garantizar en cierta medida esa probabilidad de impago por la capacidad de recuperación que podamos tener con la operación crediticia. Otro de los factores críticos es los covenants. Covenants, o se le conoce también como condiciones crediticias. Y no solo nos estamos refiriendo al monto, tasa, plazo que estamos nosotros dando. Los covenants se refieren también a cualquier condición que se considera en los contratos y que podrían generar limitaciones o restricciones respecto a las actividades del prestatario. Normalmente estos covenants se dan en la mayoría de los casos ya en créditos de alto monto, de alta exposición, en donde se le sujeta que, por ejemplo, podría ser que no más de, que el cliente no pueda mantener más de X porcentaje de apalancamiento deuda. Podrían haber otros en donde se le exija al cliente una tasa de crecimiento anual de X porcentaje. Podría haber otro covenant, por ejemplo, incluso pueden haber covenants cualitativos, llamémosle, en donde el cliente se obliga a estar en cumplimiento y no incumplir en ningún momento ningún tema regulatorio, que podría ser incluso el pago de ley de sus empleados,
podríamos llevar también a que no, tal vez no exporte o importe. Puede haber covenant de diferentes tipos, como les digo, de acuerdo a la actividad económica, al contrato que se emite entre las dos contrapartes. Pueden haber covenant que son condiciones que limitan, obligan al cliente a mantener ciertos indicadores o actitudes o demostrar cierto cumplimiento de algunos aspectos que se establecen en el contrato. Luego tenemos otro de los factores que es el destino de los fondos. Sí, si bien no es como una C, pero se le conoce como el cómo y para qué quiere usted el dinero cuando se le da al cliente. Es ese destino que se busca del cliente, destino o uso de los fondos. ¿Por qué es un factor crítico? Porque el destino o uso de los fondos puede inferir mucho en hacia dónde lo va a usar el cliente y recordemos que en el mejor aspecto de la intermediación financiera cuando se dan créditos es que el destino o uso de los fondos vaya a inversiones productivas. ¿Para qué? Para que se asegure un poco el crecimiento o mejora de la posición financiera del cliente en el corto, mediano o largo plazo. En dicho sentido, es crítico tener el destino de los fondos, además de que este debe ser acorde a la actividad económica, acorde a las proyecciones que el cliente va a generar, que son las que al final nos van a devolver el pago de la deuda. Otro de los factores críticos es el contexto social. Y no nos estamos refiriendo al contexto externo del cliente, sino a cómo se comporta él, llamémosle como un miembro de la comunidad, como un socio en diferentes aspectos. Desde la parte familiar y todo, hay que destacar hasta un balance familiar de la persona. Normalmente se evalúa incluso las referencias que él tiene, pueden ser comerciales, financieras, pero también sociales, asociado que sea de otras empresas. Entonces se hace una evaluación del comportamiento social de este cliente, no con la finalidad pura de ver temas financieros necesariamente. No solo debería de ser una referenciación financiera o crediticia, sino nos referimos a su relación y comportamiento social, familiar, comunitario y asocio en diferentes partes. Y finalmente, otro de los factores críticos es el ciclo económico. Dibujémoslo de una forma genérica y macro, el ciclo económico, evaluándolo a la operación crediticia, al cliente y a su actividad económica. ¿A qué nos referimos? ¿En qué momento de su actividad económica está esta originación que estamos dando? ¿En qué periodo lo estamos dando? Y aquí se entran algunos, tanto factores internos como externos, de lo que es la actividad económica del cliente y que debemos evaluar el momento de la originación, tanto para el sector actividad en la que se desarrolla el negocio del cliente como propia e interna. Aquí sí conjugan factores externos, como digo, e internos de ese ciclo económico y actividad económica. Para poner un ejemplo, pues no es lo mismo dar un financiamiento, ni van a ser iguales las condiciones, ni probablemente el riesgo de crédito, financiar a un cliente desde que va a partir de cero y desde la compra de un lote para cultivo o la contratación de insumos para cultivo, cuando va a iniciar lo que es la siembra, a darle un financiamiento cuando ya él va a la cosecha, por ejemplo, o la zafra. Son diferentes ciclos económicos en los que está su negocio y por ende los destinos son diferentes, el uso va a ser un poco diferente dentro de su actividad, claro está, aunque sea la misma actividad económica, y probablemente las exposiciones, las necesidades financieras de capital sean diferentes. Lo mismo podría ser para una empresa, hablándolo también por eso cuando nos referimos al ciclo económico del sector actividad y negocio, es un poco en qué momento está la economía específica, pero también en qué momento de su ciclo está. Vamos a profundizar esto un poco con la política que está de emprendimiento y que nos da el ciclo de vida de una empresa, que puede ser desde que un cliente es emprendedor hasta ya digamos una empresa que está en acumulación simple, se le llama, luego acumulación ampliada, ya se vuelve después un pequeño empresario, un mediano empresario, una gran empresa, y así sucesivamente hasta llegar a ser una empresa inter o transnacional que exporta e importa.
en ese ciclo macro de una empresa de vida, tenemos que entender entonces el negocio del cliente para ver factores internos o externos que puedan aportarnos valor al momento de la originación en la prevención del riesgo de crédito. Estos son los principales factores críticos de gestión del riesgo de crédito. No obstante, como han visto ustedes en los principios de la administración del riesgo de crédito, son las políticas propias que emite la entidad que va a ser la emisora de los créditos o la que está dando la facilidad crediticia a sus clientes para otorgarle créditos, la que va a decidir dentro de sus políticas estas variables críticas que pedirá en la originación o prospección de los clientes previo a la autorización de un crédito. Y muchas de estas variables, vale aclarar, debemos de continuamente darle un seguimiento al cliente o a la cartera de clientes para poder estar cuantificando dinámica y permanentemente el riesgo de crédito de nuestras carteras crediticias.